Buenos días a los alumnos del quinto año de secundaria de la institución educativa San Juan Apóstol. El día de hoy, martes, vamos a continuar con el avance en nuestro curso de geometría con el tema de la circunferencia. Con anterioridad hemos revisado los temas relativos a lo que son triángulos, cuadriláteros y polígonos. Entonces, continuamos nuestro estudio de las figuras planas con la circunferencia. La definición de circunferencia de forma general en matemática es la siguiente. Una circunferencia es el conjunto de todos los puntos de un plano que equidistan de otro punto llamado centro de dicho plano. Es decir, se traza o se coloca en un plano un punto al que vamos a llamar centro. Y alrededor de este centro se unen todos los puntos que están a la misma distancia de este. Todos estos puntos unidos conforman la circunferencia. Equidistante significa que están a la misma distancia. Entonces, en el gráfico tenemos una circunferencia con centro O y con dos puntos elegidos arbitrariamente llamados P y Q. P y Q son puntos de esta circunferencia y OP y OQ tienen la misma longitud. La longitud o la distancia medida desde el centro de la circunferencia hasta uno de los puntos de la circunferencia recibe el nombre de radio. En este caso representado con la letra R minúscula. Esto entonces es la definición básica de lo que son circunferencias. Veamos cuáles son las líneas asociadas a la circunferencia. En este caso, no las tenemos definidas de forma correcta, simplemente tenemos el gráfico. Vamos a definir algunas de estas líneas y vamos a ir colocando su definición también en forma de texto. En la circunferencia que tenemos aquí, alrededor del punto O, tenemos varias rectas que están asociadas a esta circunferencia. La primera que vamos a definir aquí es la que corre del punto A hasta el punto B. En este caso, la recta AB recibe el nombre de diámetro. El diámetro es la recta que divide a una circunferencia en dos partes iguales. El diámetro pasa exactamente por el centro de la circunferencia y su medida es igual a 2 veces el radio de la circunferencia. La recta medida desde C hasta D recibe el nombre de cuerda. Y una cuerda es un segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia, pero que no pasa por el centro. Entonces, una cuerda es menor en medida que la longitud del diámetro de la circunferencia. La recta que tenemos que pasa por el punto T, en este caso la recta LT, recibe el nombre de recta tangente. Una recta tangente es aquella que pasa por un punto externo a la circunferencia. Entonces, una recta tangente solamente toca la circunferencia en uno de sus puntos y pasa de forma externa. Las demás rectas que tenemos, como la que pasa por P y Q, que vamos a ver aquí, veamos aquí, entonces, recibe el nombre de arco. En este caso, arco. ¿Qué diferencia hay entre un arco y una cuerda? La cuerda es el segmento recto que está en el interior de la circunferencia, pero el arco es la parte exterior, la parte curva que está situada adyacente a dicha cuerda. Entonces, en este caso, PQ es arco y arco es la parte curva de la circunferencia que está cortada por dicha cuerda. Entonces, en este caso, el arco se extiende entre los puntos P y Q. Y con eso tenemos las cuatro rectas principales asociadas a la circunferencia. Entonces tenemos diámetro, cuerda, recta tangente y arco. En este caso, quizás redundando un poco, pero también para que sirva de efecto de explicación, tenemos que OE, ya lo habíamos mencionado, es el radio de circunferencia. Entonces, en este caso podemos advertir que OE con CD, que es
la cuerda forman un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto, y la longitud de CF y FD es igual. Entonces, el radio divide a la cuerda en dos segmentos de igual medio, ¿correcto? Entonces, con esto tenemos las líneas asociadas a la circunferencia. Vamos a la parte inferior. En una circunferencia de centro O y radio R, lo que tenemos aquí es lo que hemos definido arriba. Aquí tenemos cuerda, diámetro, flecha o sajita, recta secante, recta tangente, recta normal y arco PQ. Es decir, todo lo que hemos definido arriba lo tenemos aquí. Ya de forma no tan explícita, pero sí mencionando cada elemento sin faltar ninguno. Entonces nosotros lo hemos definido arriba y aquí lo tenemos también ya desarrollado. Pasemos a los teoremas fundamentales de la circunferencia. Como cualquier figura plana, la circunferencia tiene dentro de sí algunas propiedades que es conveniente ver. Entonces, generalmente asociadas a las líneas que están asociadas a la figura. Entonces, el primer teorema es el teorema de radio y tangente. Hemos visto que tangente es una recta que pasa externa a la circunferencia y que la toca en un punto. Entonces, el punto donde la recta toca a la circunferencia recibe el nombre de punto de tangencia, en este gráfico representado por la letra mayúscula P. El radio, como hemos visto, es la distancia del centro de la circunferencia a dicho punto de tangencia, y T es la recta tangente que pasa por el exterior de la circunferencia. ¿Cuál es este teorema de radio y tangente? Que el radio y la tangente son perpendiculares, es decir, forman un ángulo recto. Entonces vamos a completar esto aquí. El teorema de radio y la tangente es el siguiente. La tangente forma con el radio de una circunferencia un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y de la misma forma podemos indicar lo siguiente, que la tangente y el radio son perpendiculares. Entonces, tangente y radio son perpendiculares. Y con esto tenemos el primer teorema llamado radio tangente. Entonces, aplicaciones de esto. Un ejemplo clásico del teorema de radio tangente se utiliza en física, cuando se tiene un cuerpo que rueda o que está cayendo de forma circular a través de un plano. Entonces, el cuerpo puede ser la circunferencia y el plano por el que se mueve puede representarse por una recta tangente. Entonces, estas definiciones se pueden utilizar como apoyo para muchas otras disciplinas, en el caso la física. Siguiente teorema llamado teorema de las dos tangentes o de la doble tangente. Sean A, B puntos de tangencia, es decir, puntos donde dos rectas tangentes van a pasar tocando la circunferencia, y sea P el punto donde estas dos rectas tangentes se cruzan. Entonces, me da lo siguiente. En este caso, el teorema de las dos tangentes que me va a indicar que si A y B son puntos de tangencia, entonces AP es igual a BP. Por lo tanto, dos rectas tangentes a la misma circunferencia son iguales. Entonces, vamos a colocar aquí. Dos rectas tangentes a una circunferencia que se cruzan en un punto externo a esta, tienen la misma longitud. Entonces, en este caso demostrado que AP es igual a BP, y con eso tenemos demostrado el teorema de las dos tangentes. Ojo, aquí vemos ya de forma detallada lo que vimos arriba. El radio OA forma con AP un ángulo de 90, es decir, forma un ángulo recto.
son perpendiculares y lo mismo sucede con OB y la recta BP. Entonces, con esto tenemos el teorema de las dos tangentes, ¿correcto? Una aplicación práctica de esto igualmente en física, cuando tenemos un cuerpo que emboca directamente con una cuña o con una superficie puntiaguda. ¿Listo? Entonces, esto también se cumple para posteriores teoremas que relacionan a los triángulos con la circunferencia. Siguiente teorema, llamado teorema de la bisectriz del ángulo formado por dos tangentes. Retomando la figura del teorema anterior, en la que teníamos que AP y BP son dos rectas perpendiculares a la circunferencia, ¿qué sucede respecto de la distancia entre P y el radio O el centro de circunferencia O? Si nosotros trazamos una recta imaginaria entre los puntos O y P, el ángulo P se queda dividido en dos ángulos de igual medida. Entonces, quiere decir que OP actúa como una bisectriz de dicho ángulo exterior. Entonces, si nosotros colocamos aquí la definición, sería la siguiente. Trazando una línea imaginaria desde el punto O, que es el centro de la circunferencia, hasta P, que es el punto donde se cruzan las dos tangentes, dicha línea o dicha recta, actúa como bisectriz. Actúa como bisectriz del ángulo externo P. Entonces, del ángulo externo P. Listo. Entonces, con eso tenemos el teorema de la bisectriz del ángulo formado por dos tangentes. Entonces, viene a ser una extensión del teorema anterior. Entonces, ya conocemos algo más sobre esta bisectriz. Con esto podemos ir pasando a nuestra siguiente página. Y con esto tenemos los tres principales teoremas de la bisectriz. Vamos a ver si pasamos a la siguiente página. Y estamos aquí. Cuarto teorema. En este caso, el teorema de dos rectas internas. El teorema de las dos cuerdas. Dada una circunferencia, se trazan dos cuerdas AB y CD. ¿Qué sucede? Si estas cuerdas AB y CD tienen la misma longitud, es decir, son congruentes, son iguales, entonces la medida de los arcos AB y CD también será igual. Entonces, en este caso, no está indicando que sean necesariamente paralelas, sino que tengan la misma longitud. Si ambas cuerdas comparten la misma longitud, entonces ambos arcos van a medir lo mismo. Recuerden que la longitud de arco se mide en grados hexagesimales, al igual que la circunferencia. ¿Correcto? Entonces, en este caso, con esto tenemos el cuarto teorema. Entonces, aquí lo vamos a resaltar y lo vamos a tener ahí. Y poniéndolo en forma textual, entonces, sería: dada una circunferencia, vamos a ponerlo mejor aquí, dada una circunferencia, si dos cuerdas tienen la misma longitud, entonces sus arcos también serán iguales. Entonces, con esto tenemos una explicación literal de la cuarta propiedad de la circunferencia. Entonces, con esto tenemos esta parte. Pasemos al quinto teorema o a la quinta propiedad asociada a las rectas en la circunferencia.
Teniendo en cuenta en este caso que las rectas que vamos a tener en el interior de nuestra circunferencia sí son paralelas, es decir, las cuerdas AB y CD son paralelas. Entonces aquí va a cambiar un poquito la situación. Al ser paralelas, lo que va a ser igual van a ser las longitudes de arco, pero entre puntos. Entonces, en este caso, podría decirse que es una extensión de la anterior, pero cambia el hecho de que las cuerdas que son iguales no son las que se extienden entre los dos puntos de la cuerda, sino las que se extienden entre los puntos que están al mismo sector. Entonces, en este caso, serían las cuerdas o los arcos, mejor dicho, los arcos delimitados entre dos cuerdas paralelas son iguales, es decir, miden lo mismo. Entonces, con esto tenemos una definición literal de la quinta propiedad de la circunferencia y las cuerdas y los arcos. Entonces, en este caso, el arco AC es igual al arco BD. Tienen la misma medida. Número 6. La sexta propiedad me dice lo siguiente. Dada una circunferencia cualquiera, si se trazan AB, que en este caso es el diámetro, y MN, que es una cuerda, entonces genera lo siguiente. Entonces, en este caso, veamos aquí. MH es igual a HN, lo que quiere decir que H es punto medio de la cuerda MN. Entonces, la longitud del arco AM es igual a la longitud del arco AN. Entonces, tienen la misma medida. Y la longitud del arco MB es igual a la longitud del arco BNB o BN. Entonces, ¿por qué se da esto? AB es diámetro. Entonces, aquí vamos a especificar esto. ¿Sí? Primero que nada, OR es radio, AB es diámetro y MN es una cuerda. ¿Correcto? Entonces, en este caso, AB y MN, ¿qué son? Son perpendiculares. Entonces, falta especificar esto aquí. AB y MN son perpendiculares. Entonces, si son perpendiculares, están formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, si la cuerda y el diámetro son perpendiculares, sucede lo que tienen descrito en la parte inferior, que los arcos que van a engendrar entre sí también van a tener la misma medida. Entonces, obviamente van a ser correspondientes. De MN, todo el arco que pasa por A va a ser igual al otro. AM va a ser igual a AN. Y en el caso del lado B, MB va a ser igual a NB. Entonces, ambos arcos van a ser congruentes entre sí, van a tener la misma longitud. Correcto, con eso tenemos el sexto teorema de nuestra circunferencia. Pasemos a los teoremas más precisos. Con anterioridad habíamos visto los teoremas de las tangentes de la circunferencia y aquí los vamos a ver expresados de diferente manera. Veamos primero el teorema de Poncelet, que es uno de los principales respecto a la circunferencia. En el teorema de Poncelet se describe lo siguiente. Sea un triángulo rectángulo cuyos catetos miden A y B y la hipotenusa mida C, y sea inscrito dentro de este triángulo rectángulo una circunferencia de radio R y punto medio O. Entonces, ¿qué me indica el teorema de Poncelet? Que la suma de los catetos de este triángulo rectángulo que está rodeando a la circunferencia va a ser igual a la suma de la hipotenusa con el doble del radio, llamándose O incentro y llamándose R in radio. Cuando la circunferencia está sola, centro y radio. En el caso de que esté inscrita dentro de la figura, como en este caso dentro de un triángulo rectángulo, reciben el nombre de incentro, in radio.
Entonces, la suma de los dos catetos del triángulo rectángulo es igual a la hipotenusa más 2 veces el inradio de la circunferencia. Y este es el teorema de Poncelet. El siguiente teorema, teorema de Pitot, relacionando la longitud de un cuadrilátero, de un trapecio, con una circunferencia inscrita en su interior. Sean entonces B y D, respectivamente, la base mayor y la base menor del trapecio, y A y C los lados que no son paralelos. Entonces, el teorema de Pitot me indica que la suma de los lados no paralelos es igual a la suma de la base mayor con la base menor. Entonces, en este caso, este viene a ser el teorema de Pitot. Para describir mejor lo que tenemos, vamos a colocar aquí lo que es cada uno de estos. Entonces, en este caso, B minúscula es base menor y D minúscula es base mayor. Y en el caso de A y C, son lados no paralelos, tal y como los conocemos ya de la definición de lo que era un trapecio. Entonces, en este caso, con esto tenemos lo necesario para el teorema de Pitot. Tercer teorema, el teorema de Steiner, que viene a ser una extensión de lo que hemos visto en el teorema de las rectas tangentes a una circunferencia. Entonces, el teorema de Steiner me dice lo siguiente. De la misma forma en la que hemos visto en las tangentes, P y S son puntos de tangencia y B y A son las distancias que existen desde el punto externo a la circunferencia hasta el punto donde se cruzan las dos rectas tangentes. Entonces, en este caso, sugiere lo siguiente. A es la longitud desde el punto D hasta A y B es la longitud desde el punto B hasta A. Entonces, en este caso, el teorema de Steiner me indica que la diferencia entre estas distancias de ambos lados es igual. Entonces, A menos C es igual a B menos D. Nótese que C y D son distancias medidas desde el punto externo de una línea imaginaria hasta los puntos que forman parte de las rectas tangentes a la circunferencia. Entonces, ojo, mucho cuidado con esto. El punto C indica de dónde se va a medir. ¿Ya? Entonces, si C y D indican las distancias. Entonces, con eso tenemos el teorema de Steiner. Entonces, si recapitulamos, los tres últimos teoremas son, en este caso ya, derivaciones de los teoremas principales, que son 6. Teorema de Poncelet, que es respecto a un triángulo rectángulo, teorema de Pitot, que es respecto a un trapecio, y el teorema de Steiner, que es respecto a dos rectas tangentes a una circunferencia. Correcto, entonces con esto tenemos toda la base teórica necesaria para poder empezar a resolver nuestros ejercicios, es decir, para abordar la parte práctica de circunferencia. Muchas gracias por su atención a los alumnos de quinto de secundaria y en una clase posterior abordaremos los ejercicios para dar práctica a nuestra teoría. Muchas gracias por su atención. Buenos días.